Mis hermosísimas, ¿cómo están? Estamos aquí para continuar con esta capita cerrada. Ya hubo un video primero, que fue el anterior, y es a donde comencé a explicarles cómo iniciar esta capita que va cerrada y que tiene capucha. La estamos tejiendo primero por la parte de la capucha y bueno, miren, aquí ya tengo terminada el tamaño que yo necesito para mi capucha de mi capita. Ustedes la pueden hacer más grande si gustan, si es para, la que estoy haciendo es para una talla para persona adulta, ¿sí? Pero la capucha pues puede ser tan grande como ustedes quieran. Lo importante aquí es que también se la midan, ¿no? Bueno, miren, más o menos, o sea, para nada más para que sepan, miren, aquí esta tiene una medida de 29 centímetros, 29 centímetros, ¿sí? Y igual aquí 29 por 27 centímetros, ¿sí? 29 por 27 centímetros, ¿sí? Y miren, la capucha queda obviamente así. Este marcador es el que yo le puse en el video anterior. Las personas que vieron el primer video se dieron cuenta que esta es la primer fila que yo realicé para poder montar. Aquí se montaron los puntos en esta. Aquí está el separador y aquí, a partir de aquí, se montaron los puntos y se comenzaron a trabajar los macizos con las cadenas. Esta fue la primer tira. Después comenzamos a hacer más tiras y yo les comentaba les comenté en el video anterior, que fue el primero de este proyecto, que ustedes para hacer su capita de talla adulta, ustedes pueden seguirse hasta hacer cerca de 33 a 35 filas o hileras, ¿sí? Entonces yo aquí sí las cuento. Esta es la primera, aquí donde está mi marcador. ¿Dónde está mi marcador? Esta fue la primera, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nada más le hice 31 vueltas. Obviamente, y como siempre les digo, todo proyecto que ustedes trabajen, váyanselo probando. Váyanselo midiendo para que vean si le pueden meter las 33 filas que me dijeron, no sé, del video que estoy haciendo, que estoy siguiendo, o me sigo hasta las 35. No, pero todo depende de cómo, si tú conforme vas trabajando te lo tienes que medir. Entonces, miren aquí la capucha, obviamente esta es la base, aquí de donde está mi marcador de la primera fila, esta es la base. O sea que a partir de esta base hacia abajo, a partir de esta base hacia abajo va a comenzar lo que es el cuerpo de la capa, ¿sí? Y esto aquí, esto queda de frente porque aquí entra, aquí es el espacio para la cabeza, nuestra carita va aquí, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Pues se lo van a medir, van a ver qué tan ancho, tan amplio lo quieren, ¿sí? Por la parte de atrás. Hay personas que les gusta mucho que esté muy amplio para que tenga caída hacia la espalda la capucha, ¿no? Y hay personas que, bueno, dicen, no, yo no la quiero tan grande. Entonces, ahí depende ya de cada quien. Si lo quieren más amplio, lo quieren más, que caiga más hacia la espalda, obviamente hay que tejerle otras hasta la 33, de 33 a 35 filas. Eso es lo que yo recomiendo para este tipo de material, que es hilo brisa. Yo estoy tejiendo esta capa con hilo brisa y eso ya lo dije en el primer video. Bueno, entonces ya llegué a este punto en donde con estas 31 vueltas, yo con esas me es suficiente. Ya me lo he estado midiendo, no necesito que esté más grande. Y la verdad es que las capuchas a mí no me gustan que sean tampoco tan grandotas, ¿sí? Porque en la capa blanca que tengo, que creen que sí le hice la capucha muy grande. Y yo siento que está muy exagerada, o a lo mejor a mí me parece, porque no me gustan tan grandes, pero bueno, ya se quedó así, ¿sí? Entonces esta, pues no la quiero yo así tan grandota. Bueno, entonces aquí yo ya finalicé esta vuelta número, les repito, la vuelta número, ¿cuántas fueron? 31, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer alrededor de toda esta capucha que acabo de formar, que parece una bolsa, esto parece una bolsa, ¿sí? Obviamente aquí, esta es la parte de la cabeza,
No tiene costuras, si ustedes ven, y tampoco tiene costuras aquí, ¿sí? Y por esta parte queda abierto. Esta parte queda abierto porque aquí va, en esta parte es el cuello, nada más que lo volteé, estaba así, lo volteé, pero este es el cuello y a partir de aquí hacia abajo es el cuerpo, ¿sí? Entonces aquí en esta parte donde yo terminé, aquí yo voy a iniciar con 3 cadenas en esta orillita, ¿sí? 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto mi gancho y dentro de este espacio voy a hacer otro más, 2 macizos más para tener los 3, igual que estos, ¿sí? Una cadena de separación y voy a hacer mis 3 macizos, una cadena de separación y 3 macizos. Esta fila que yo estoy iniciando, a partir de que ya tengo la medida de mi capucha, la voy a marcar también con un separador para saber que a partir de esta fila yo lo que estoy haciendo pues es como un borde en todo el contorno de esta capucha. Entonces voy a ponerle aquí un marcador así y con esto ya sé que esta fila es el borde, ¿no? Y ustedes van a ver más adelante por qué. Una cadena y en el siguiente espacio voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3. Una cadenita y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3. Una cadenita y en el siguiente espacio 1, 2 y 3. Una cadenita y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3. Una cadenita y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3. Una cadenita y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3. Una cadenita y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3. Una cadenita y 3 macizos, una cadenita y en el siguiente espacio mis 3 macizos, 1, 2 y 3. Una cadenita y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3. Una cadenita y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3. Una cadenita y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3. Una cadena, ya estoy tirando aquí las cosas, y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3. Una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3. Una cadena y 3 macizos, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, una cadena tres macizos, una cadena
3 macizos, una cadena, una cadena y 3 macizos, una cadena, tres macizos, una cadena, tres macizos, una cadena, tres macizos, una cadena, tres macizos, una cadena, y aquí 2 macizos adentro y uno sobre el macizo que tengo aquí, porque esta es la orillita, ¿sí? Ya llegué al otro extremo, empecé aquí donde está mi separador, recorrí todo este borde, esta orilla, y llegué al otro extremo, en donde aquí voy a hacer una cadena, voy a montar, y aquí mismo donde hice el último macizo, en ese mismo punto voy a hacer un macizo más, y dentro de este espacio yo voy a hacer 2 macizos, ¿sí? Ahí está, miren, me va a quedar así, ¿sí? Aquí, en esta parte me queda así, 3 macizos, una cadena y 3 macizos, ¿sí? Hago una cadena y me sigo al otro espacio para continuar con el borde, ¿sí? Voy a continuar con el borde. De 3 macizos, una cadena, y en el siguiente espacio 3 macizos, una cadena, y aquí en el siguiente espacio 3 macizos, una cadena, tres 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 macizos, una cadena, ¿sí? Tres macizos, una cadena, y el siguiente espacio tres macizos, una cadenita, tres macizos, una cadena, en el siguiente espacio tres macizos, una cadena, y en el siguiente espacio tres macizos, una cadena, y en el siguiente espacio, miren, aquí es a donde se inició el tejido de la capucha, ¿sí? Entonces no vamos a retirar los separadores. En este caso yo no voy a retirar ningún separador de los que vaya colocando, ¿sí? Ya hasta el final, cuando termine la prenda, entonces ya los retiro. Pero mientras no me estorban, ¿eh? Al contrario, ahí voy viendo dónde comencé, dónde continué, ¿sí? Y este se queda aquí hasta que yo termine mi prenda, ¿sí? Miren, aquí voy con la orillita o el borde de esta capucha, ¿sí? Entonces continúo en todos los espacios haciendo mis tres macizos y una cadena.
así, en cada espacio 3 macizos, una cadena, tres 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 macizos, una cadena, y aquí llego donde voy a repetir. Miren, aquí llegué a la esquina, que es la misma que está aquí, ¿sí? Y voy a repetir esto que hice aquí, ¿sí? En ese espacio, aquí, voy a hacer dos macizos, y el tercero va a ser sobre, en el mismo donde se hizo esta cadenita que está aquí, que es el primer macizo, ¿sí? Hago una cadena y voy a cerrar aquí con el primer macizo con un deslizado, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces ya llegué de esta esquina donde yo inicié el borde u orilla de esta capucha, me recorrí todo, así, todo el contorno, todo alrededor de la capucha, así, hasta llegar al otro extremo, donde aquí en este extremo hice lo mismo que acá, ¿sí? Y luego continué tejiendo todo, hasta pasar hasta donde inicié el tejido de esta capucha, ¿sí? Y aquí terminé ya con un punto deslizado. Entonces ya recorrí todo. Esta capucha, miren, por eso es importante que no retiren estos seguros, porque con estos marcadores o separadores de punto nos vamos a dar cuenta dónde se inició o en qué parte estamos del tejido. Entonces, acuérdense que marcó la primer línea o se levantaron la primer línea, los puntos de la primer línea de la capucha, ¿sí? Entonces, si lo colocamos así, aquí está el marcador de puntos, está aquí se inició, entonces quiere decir que la forma de esto es así, ¿no? ¿Sí? Y de este lado, de este extremo, fue donde se inició a hacer la orilla en todo el contorno de la capucha, y en los dos extremos o en las dos esquinas, aquí en esta esquina y en esta esquina, ¿sí? Se hizo lo mismo, se hizo aquí un abanico en este espacio de esta esquina, y en este espacio de esta esquina yo también hice un abanico, nada más que ya se me destejió aquí. Yo cerré con un punto deslizado. Aquí, esta primer vuelta que es la orilla o borde de la capucha, yo aquí cierro con un punto deslizado, ¿sí? Nada más que se me había destejido, se me soltó. Ok, bueno, entonces hasta aquí vamos bien. Ustedes ya vieron aquí, este es el marcador donde se inició la capucha. Si ustedes se fijan, no hay cortes de hilo, así es que no hay costuras tampoco. Así como se está tejiendo la capucha y se acaba de terminar la capucha, porque yo ya determiné que de este tamaño la quiero, ya no le voy a seguir más, por eso ya le metí su orillita, ¿sí? Su orillita. Bueno, entonces si se fijan, no hay costuras, no hay remaches, no hay nada. Todo se teje en una sola, como podríamos decir, en una sola tirada, sin estar cortando hilo y luego volviendo a unir.
bueno, como es un solo color, se presta para eso. Si nosotros hiciéramos una capa como esta en combinación de colores, de 2 o más colores, entonces sí tendríamos que cortarlo, ¿no? Pero como es un solo color, un solo tono, y no vamos a meter ninguna variación de tonos o colores, pues la verdad es que no necesita costuras, no necesita remaches, no necesita nudos, no necesita cortes de hilo, ¿sí? Bueno, entonces aquí me voy a regresar a esta orilla donde yo cerré aquí con un punto deslizado la vuelta, aquí, estoy aquí, la vuelta, la primer vuelta del contorno, todo el contorno de la capucha, ¿sí? Entonces ahora, a partir de aquí, ¿qué voy a hacer? Miren, a partir de aquí, yo voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, ¿sí? Y entonces, voy a ver cuál es la base. La base aquí está con señalado con este marcador. Entonces, esta es la base, ¿sí? Quiere decir que entonces yo voy a continuar tejiendo en esta parte. Voy a darle vuelta aquí, ¿sí? Y aquí, ¿sí? Teniendo mi marcador aquí, porque voy a tejer por la parte del cuerpo. Ya por la parte de la capucha ya no voy a tejerle, ¿eh? Porque ya no voy a meter más hileras, ya no voy a meter nada. Entonces, ojo con eso. Su marcador aquí tiene que estar de este lado y aquí es a donde, arriba de este marcador, yo ya hice mi vuelta de borde de la capucha, ¿sí? Ahora llegué aquí a este extremo donde ya cerré la vuelta y aquí levanté 3 cadenas que hacen un primer macizo y aquí mismo sobre este, miren, sobre este yo voy a hacer aquí mis 3 macizos, 1, 2 y el tercero va a ser sobre el macizo que tengo abajo, ¿sí? Y me va a quedar así. Hago una cadenita y en el siguiente espacio voy a hacer mis 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio mis 3 macizos, 1, 2 y 3. Este marcador me indica, otra vez les repito, que aquí inicié a montar mis puntos para comenzar la capucha y puesto de esta manera aquí y sin quitarlo, aquí yo me acuerdo que hice la orillita, la primera fila, ¿sí? Y ya estoy con la segunda fila, ¿sí? Y aquí esto me marca que voy tejiendo bien. Por la parte de arriba de la capucha ya no se va a tejer nada, ¿sí? Entonces quiere decir que voy bien porque ahora lo que estoy haciendo pues es la parte del cuello de esta capa,
bueno, primero de esta capucha, ¿no? La parte del cuello de la capucha. Entonces, hasta aquí voy bien. Ustedes deben de checar que de igual manera, conforme van tejiendo, ustedes se topan con estos señalamientos que les indica que están tejiendo de forma correcta su capucha. ¿Sí? Si no entendieron o se les complica, por favor repitan el video y van a ver que no está difícil, está claro, nada más es cuestión de poner atención, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces aquí en cada espacio yo continúo haciendo mis 3 macizos y una cadena. 3 macizos, una cadena, 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 y en el siguiente espacio 3 macizos, una cadena, y en el siguiente espacio mis 3 macizos, 1, 2, 3, una cadena, y en el siguiente espacio 3 macizos, una cadena, y miren, aquí llegué hasta la otra orilla, ¿sí? La otra orilla donde en la vuelta anterior hice el borde de la capucha o la orillita de la capucha, y en esta parte, en esta esquina, yo realicé este abanico, ¿sí? Aquí voy a continuar tejiendo aquí la siguiente ronda de 3 macizos. Entonces en el tercer macizo, 1, 2, 3, en este tercero aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer aquí un macizo, y en el siguiente, en el espacio de abajo, voy a hacer mis 2 macizos siguientes, ¿sí? Y me va a quedar así. Ojo, aquí ya no voy a continuar tejiendo de forma circular, o sea, recorriéndome hacia acá, no. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya les dije que esta parte de la capucha de arriba ya no se le va a hacer nada, así se va a quedar, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es darle vuelta al tejido, le voy a dar vuelta a mi tejido y voy a hacer 3 cadenas que hacen un primer macizo, ¿sí? Y aquí mismo monto, y en esta parte de aquí, en este macizo, primero voy a hacer así otro macizo más, y para tener 3 en este mismo macizo que tengo aquí abajo, hago 3 macizos, 1, 2 y 3 sobre este macizo de abajo de la vuelta anterior, una cadena, y en el siguiente espacio yo voy a hacer mis 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Está muy fácil, hasta aquí va muy fácil, ¿no? Una cadena, y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena, y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Y así me voy hasta una cadena, y en el siguiente espacio 1, 2, 3. Les decía, así me voy hasta recorrer hasta la otra esquina, ¿sí? Toda esta parte que forma parte del cuello de la capucha se trabaja así, de esta forma que les estoy indicando, ¿sí? De verdad que está muy fácil, está muy sencillo. Y aquí se trata de seguir el mismo patrón, que en cada espacio se hacen 3 macizos y luego una cadena. 3 macizos, una cadena,
3 macizos, una cadena, 3 macizos, una cadena, 3 macizos, una cadena, 3 macizos, una cadena, 3 macizos, una cadena, 3 macizos, una cadena, 3 macizos, una cadena, 3 macizos, una cadena, 3 macizos, una cadena, 3 macizos, una cadena, 3 macizos, una cadena, 3 macizos, una cadena, 3 macizos, 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 cadena, y aquí ya llegué a la esquina, ¿sí? Al otro extremo. Entonces aquí tengo mis 3 macizos, 1, 2, 3. En el tercero voy a ingresar el gancho aquí sobre ese macizo y aquí voy a tejer 1 sobre ese mismo punto, 2 macizos y sobre ese mismo punto el tercero, ¿sí? Y me va a quedar así, ¿sí? Ahora voy a continuar tejiendo 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo. Le voy a dar la vuelta al tejido o a la capucha, ¿sí? Y voy a continuar ahora tejiendo aquí de la misma forma. Aquí en donde levanté mis 3 cadenas que hicieron el primer macizo, sobre ese mismo macizo, aquí yo voy a ingresar mi gancho para hacer otros 2 macizos y tener los 3 macizos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y ya tengo 1, 2 y 3 macizos. Una cadenita de separación, monto y en este espacio yo voy a hacer mis 3 macizos. 1, 2 y 3. Una cadena y otra vez 3 macizos. 1, 2
y 3, ¿sí? Y esta parte me va a ir quedando así, ¿sí? Como que se va a ir ampliando así, vean. Ajá, como una diagonal, pues. No va a quedar recta, va a quedar así como una diagonal. Una cadena y así me voy hasta llegar otra vez al otro extremo o a la otra esquinita, ¿sí? Donde acuérdense que con esto, con estas indicaciones, y aquí están viendo en el video, les estoy mostrando cómo hacer la parte del cuello de la capucha. Entonces vamos ya en esta parte. Esta capa es muy sencilla, miren, vean qué sencillo y qué rápido es este punto de los macizos, porque nada más es cuestión de hacer macizos y cadena, ¿sí? Y en cada espacio que nosotros vemos aquí, pues nada más le ponemos ahí los 3 macizos, ¿sí? Y después la cadena y nos seguimos al otro espacio y hacemos otra vez 3 macizos. Ese es todo lo que se tiene que trabajar durante toda la capa. Y como pueden ver, las indicaciones que les estoy dando a través de este video, de este proyecto, ustedes pueden ver que no se corta el hilo, no se corta, no se hace nudos, no se hacen nudos de remate o nudos de término, no se corta el hilo para continuar con otra etapa, no, se sigue tejiendo desde el inicio hasta el final de la capa, se sigue tejiendo de la misma forma sin hacer cortes de hilo. Esto es lo bonito de este proyecto o de esta capa. Y estaríamos haciendo cortes de hilo cada vez que cambiáramos de tono o de color, ¿sí? Que hiciéramos una capa con varios tonos de colores o con, sí, combinación de colores, pues, ¿sí? Entonces, sí tendríamos que hacer cortes, pero como nada más estamos haciendo en un solo color, en este caso gris, pues vean que no lleva costuras, no lleva remates, no lleva cortes de hilo, no lleva nudos de remates, o sea, no. ¿Sí? Así se sigue tejiendo. Por eso me encanta. Y fíjense que con esto se acelera más el trabajo porque se hace más rápido. No estamos interrumpiendo con las tijeras, cortando los hilos para cambiar el color, para cambiar el hilo. No, miren. Así nos vamos a seguir hasta que se acabe esta primer madeja de hilo. Y bueno, obviamente cuando ya se termine, pues sí, para poder unir la siguiente madeja, pues sí, ahí sí vamos a tener que hacer un nudo, ¿no? Pero es únicamente para eso, para cuando se acabe una madeja, continuar con la otra tejiendo, es para lo único que vamos a hacer los nudos, ¿sí? Pero mientras todavía tenga hilo la madeja, miren, ya aquí ya terminé de hacer la capucha y ahora estoy haciendo la parte del cuello de la capucha y sigo con mi misma madeja de, ¿qué serán? 250 gramos. Han de ser como entre 240 y 250 gramos la madeja de hilo brisa. En esa presentación de hilo brisa estoy trabajando. Entonces aquí yo voy a continuar para llegar a la otra esquina o al otro extremo. ¿Sí? Continúo entonces con mis 3 macizos, una cadena, tres macizos, una cadena, y en cada espacio lo mismo, 3 macizos, una cadena, tres macizos, una cadena, tres macizos, y miren, aquí ya llegué a la otra esquina o al otro extremo. Aquí voy a repetir lo mismo que he venido haciendo en la anterior vuelta, ¿sí?
Después de estos 3 macizos hago una cadena, monto y aquí tengo abajo 3 macizos. 1, 2, 3. En el tercero, aquí, yo voy a ingresar mi gancho y aquí, sobre ese mismo macizo, voy a hacer mis 3 macizos arriba. Ya llevo 1, 2 y 3. ¿Sí? Y me debe de quedar igual que la otra esquina, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Y aquí mismo voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo. Le voy a dar la vuelta al tejido y voy a continuar tejiendo. Aquí donde hice el levante las 3 cadenas, aquí mismo, sobre este mismo macizo, yo voy a ingresar el gancho para hacer otros 2 macizos y tener ahí en total 3. ¿Sí? Aquí ya tengo el segundo, ingreso otra vez mi gancho ahí mismo y ya tengo mis 3 macizos. ¿Sí? Ahí están, 1, 2 y 3. Una cadena de separación, monto y dentro de este espacio hago mis 3 macizos. 1, 2 y 3. Una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos. 1, 2 y 3. Una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos. Ahí está. ¿Sí? Y en el siguiente espacio 3 macizos. 1, 2 y 3. Una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos. Una cadena y 3 macizos. Una cadena tres macizos, una cadena y 3 macizos, una cadena, tres macizos, una cadena, tres macizos, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, una cadena, tres macizos, una cadena, y así me voy hasta llegar al otro extremo o a la otra esquina. Y recordándoles que lo que se está tejiendo es la parte del cuello de la capucha.
Aquí mis 3 macizos, una cadena, tres macizos, una cadena, tres macizos, una cadena, tres macizos, una cadena, y en el siguiente espacio otra vez 3 macizos, una cadena, y en el siguiente espacio 3 macizos, una cadena, tres macizos, una cadena, y aquí ya llegué a la esquina, ¿verdad? De este extremo, entonces aquí tengo 3 macizos, 1, 2 y 3. En el tercero voy a ingresar mi gancho ahí, y ahí voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y en ese mismo 3 macizos, ¿sí? Y con esto vamos a ver cuántas llevo hechas, cuántas tiras he hecho de esquina a esquina. Entonces, recordando, aquí voy a poner mi capucha de esta forma porque quiero identificar dónde está mi separador de puntos aquí, que es el inicial donde se hizo la primera fila y donde se montaron los puntos, ¿sí? Aquí es la primera fila, entonces después aquí es esta de abajo, aquí se inició esta primera fila y se inició a tejer la capucha. Después esta fila que sigue aquí arriba, ¿sí? Donde está mi marcador aquí arriba, en esta fila, esta fue la del borde que se hizo en todo el contorno o todo alrededor de la capucha, es esta. Y después de esta ya comencé a hacer estas tiras que son, llevo 1, 2, 3 y 4. Llevo 4 filas o 4 tiras haciendo este mismo proceso y cada vez que llego aquí a la esquina le hago esta forma para que quede esta así en diagonal y no me quede derecha, no, debe de quedar así en diagonal aquí, porque aquí estoy agregando 3, cada vez que llego a este punto, le doy vuelta al tejido y agrego 3 macizos para continuar tejiendo, ¿sí? Entonces, llevo 1, 2, 3, 4, deben de ser entre esos 4 o 6, dependiendo, ¿sí? Dependiendo de la talla de cada quien. ¿Sí? Pero miren, si yo lo volteo así, pongo mi capucha en forma correcta, así como está, debe ser. Aquí está el marcador de puntos de inicio, es este, ¿sí? Entonces aquí está mi capucha, miren. Y aquí esta es la parte que yo estoy tejiendo, ¿sí? Que cada vez que llego a la esquina le doy vuelta y hago 3 macizos, ¿sí? Es esta, porque va quedando así en forma diagonal. ¿Sí? Aquí está la capucha y aquí en esta parte que es cuello de la capucha va a quedar así, va quedando así conforme se va tejiendo. Y de estas pues vamos a hacer 6 filas. Aquí apenas, les repito, llevo 1, 2, 3, 4. Me faltarían otras 2, ¿sí? Entonces pues de una vez se las voy a hacer. Ya llegué a esta parte, entonces aquí le voy a dar vuelta al tejido. Le voy a dar vuelta a mi tejido y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto y en este mismo macizo aquí, sobre este primero, yo voy a ingresar mi gancho y voy a hacer otros 2 macizos. Ahí está, 1 y 2. Y con eso ya tengo 3 ahí, sobre ese mismo. ¿Sí? 3 macizos, ahí están, miren. ¿Sí? Una cadenita de separación, monto y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadenita y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadenita y en el siguiente espacio 3 macizos, una cadena
y 3 macizos, una cadena, y 3 macizos, una cadena, tres macizos, una cadena, tres macizos, una cadena, tres macizos, una cadena, tres macizos, 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 cadena, mis tres macizos, cadena, 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 y ya llegué al otro extremo, a la otra esquina donde
Después de la cadenita, aquí voy a hacer, aquí tengo mis 3 macizos abajo. En el tercer macizo, aquí voy a ingresar mi gancho y aquí voy a hacer 3 macizos. Ahí llevo 1, 2 y 3, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y llevo una del borde de la orilla y es una del borde, que es esta, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Déjenme ver si le meto otra, déjenme ver según el tamaño, que esto va a quedar así. Le vamos a meter una más. Entonces aquí voy a hacer mis 3 cadenas, 1, 2 y 3. Les voy a dar vuelta al tejido y en este mismo macizo voy a hacer otros 2 macizos, 1 y 2, para tener 3 ahí sobre ese primer macizo, ¿sí? Una cadenita y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3. Y me voy otra vez toda esta fila hasta llegar a la otra esquina o al otro extremo, ¿sí? 3 macizos, una cadena, 3 macizos, una cadena, tres macizos, cadena, 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 Entonces, después de hacer la orilla o el borde, a todo el contorno o todo alrededor de la capucha, son 6 filas las que vamos a trabajar de esta forma, de esquina a esquina, ¿sí? Y llegando a la esquina, se hacen 3 macizos sobre el último o primero, ¿sí? De cada fila, como se ha venido trabajando hasta ahorita, ¿sí? Está muy fácil.
Y si no, pues como siempre les digo, repitan el video y van a ver que está muy sencillo. Entonces aquí miren, yo continúo en cada espacio haciendo mis 3 macizos, cadena y 3 macizos, cadena. Tres 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 macizos, cadena. Y aquí ya llegué a la otra esquinita, ¿sí? Entonces aquí en el tercer macizo, 1, 2, 3. Aquí en el tercero voy a ingresar mi gancho y voy a aquí hacer 3 macizos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Y con eso ya tengo mis 6 filas. Miren aquí, acuérdense, aquí esta fue de la orilla, aquí está este marcador en esta esquina que es de la orilla que se hizo todo el contorno de la capucha. Y después se fueron haciendo de esta forma, así agregando una serie de 3 macizos en cada tira y de cada lado, ¿sí? De esquina a esquina. Entonces, aquí se cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 vueltas hacia arriba y que van a quedar así en forma diagonal, ¿sí? Y bueno, entonces aquí ya llegué a este extremo. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Mire, voy a colocar mi capucha así, ¿sí? Poniendo aquí este que es el central, es de inicio. Va a quedar hacia arriba, ¿sí? Y aquí entonces, en esta parte, igual de este lado, tengo mis 6. Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ahí está. Me van a quedar 6 así. Bueno, entonces aquí voy a comenzar a hacer 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo. ¿Sí? Le voy a dar la vuelta al tejido y sobre ese mismo, ¿sí? Yo voy a hacer mis otros 2, igual que he venido haciendo en todas esas vueltas en este lado de esta parte, ¿sí? Hago una cadenita de separación y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos. Una cadena y 3 macizos. Una cadena y 3 macizos. Una cadena y 3 macizos, una cadena tres macizos. Y igual que en las anteriores me voy a ir toda esta tira hasta llegar a la otra esquina o al otro extremo.
Pero esta, llegando al extremo, sí la voy a cerrar, ¿sí? Ustedes van a ver cómo, por eso quiero llegar a la otra esquina para que vean aquí cómo a partir de esta fila, que es la número 7, se vaya a cerrar, ¿sí? La respiración que se oye en el fondo es una de las perritas que tengo, que está aquí y está durmiendo, entonces ya está con sueño profundo y ya su respiración pues es más profunda y sí se escucha. Entonces continúo tejiendo hasta llegar al otro extremo o otra orilla. A partir ya de esta séptima vuelta o séptima tira, pues. Bueno, aquí cometí un error, ¿eh? Miren, aquí llegando a la mitad, voy a destejer hasta donde está. Miren, aquí se ve donde está mi marcador de puntos. Aquí está, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Aquí es a donde fue el inicio, es la primera fila que se hizo de levantar los puntos. Entonces, miren, si yo recorro esta, así con mi gancho, ¿sí? En este espacio, aquí continúa esta fila, ¿sí? Así, hasta llegar acá. ¿Sí?
Si es esta. Hasta llegar hasta acá. No está bien, lo voy a dejar así. Porque ya en la siguiente ya meto la siguiente punta. Ok, sí está bien. Pensé que me había equivocado, pero ¿qué creen que no? Estamos bien, estoy bien. Voy bien. Ahorita van a ver por qué. Yo lo que quiero es llegar al otro extremo para que vean que ya en esas orillas ya se cierra y ya se va a continuar tejiendo. Ahora sí, a partir de esta séptima vuelta, que es la que estoy tejiendo, ya se va a comenzar a tejer de forma circular. Ya sin tener que estar ya no vamos a darle vuelta al tejido, sino que ya es de pura forma circular todo lo que es ya el resto de la capita. Entonces aquí yo continúo. ¿Sí? Y voy a terminar de igual forma. Aquí tengo mis 3 macizos abajo y en el tercero 1, 2, 3 aquí. En este tercero voy a ingresar mi gancho y aquí voy a hacer los 3 macizos, 1, 2 y 3. 3 macizos sobre este mismo macizo de abajo que es el tercero, ¿sí? Y aquí, ahora sí voy a tomar mi capucha y voy a aquí, vamos a voltear así, ¿sí? Ahí está. Y ahora sí, voy a cerrar aquí con un punto deslizado aquí donde están los 3 de inicio de la otra punta o de la otra esquina. Aquí voy a, en la tercer cadenita que hace en el primer macizo, aquí voy a hacer un deslizado. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Miren, y ya quedó cerrada la capucha. Entonces así ya va a quedar cerrada en esta parte de las 2 esquinas que estuve tejiendo durante este video, ¿sí? Y ya quedó de esta parte así. Miren qué bonito queda, ¿sí? Se va a ver así, ¿sí? De esta parte diagonal y de esta parte sigue estando recta, ¿sí? Pero ya a partir de esta vuelta vamos a comenzar a hacer aquí ya cerré con un punto deslizado y aquí mismo voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto y de aquí en medio, aquí mismo, voy a hacer otros 2 macizos más, ¿sí? Para tener 3 macizos aquí, hago una cadenita, monto y en este espacio voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio hago 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, 1, 2 y 3. Y miren, antes de continuar con esto, aquí como ya cerré estas 2 esquinas, aquí voy a ubicar ahora sí donde está mi marcador, donde se hizo la primera tira y se montaron los puntos. La primera tira está aquí, ¿sí? Entonces la primera tira es esta, ¿sí? Entonces con mi gancho aquí me voy a ir recorriendo hasta arriba, ¿sí? Para ver esta tira que llega hasta acá, hasta este, ¿sí? Entonces este es el que voy a marcar con un separador de puntos
con otro separador aquí. Aquí, se lo voy a poner acá. Ahí está, ¿sí? Entonces lo que hice fue de aquí, de este que está aquí, esta primer tira que fue la que se hizo con la capucha. Miren, aquí está, ¿sí? Es esta. Entonces aquí nada más estoy recorriendo hacia arriba las filas que hice, hacia arriba, ¿sí? Y entonces es esta. A ver, déjenme ubicarla bien. Es esta. ¿Qué creen que es esta? Hay que ubicarla bien, ¿eh? Y sí, es esta. Es a donde están los espacios de cadena. Entonces debe de ser esta, ¿sí? Aquí yo recorro, esta es la primer tira. Recorro así hacia arriba con mi gancho para no perderme. Esta es la primer tira. Sí, es esta. Entonces aquí es a donde en este espacio de cadena voy a marcar con un separador, porque esta es la mitad. Aquí me marca la mitad de la capucha, ¿sí? Entonces por eso es importante checar bien cuál fue la primer tira, y por eso nuestro marcador de puntos nos está diciendo cuál fue la primera, que fue esta, ¿sí? Y de aquí sube así, 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 así. Entonces es esta es la mitad, ¿sí? Esta es la mitad de la capucha, ¿sí? Entonces yo aquí voy a continuar tejiendo de la misma forma y ya no va a haber errores y ya sé dónde está marcada la mitad, ¿sí? Y ahorita que llegue yo a la mitad les voy a decir ahí qué se hace. Entonces aquí yo continúo que en cada espacio hago mis 3 macizos, cadena, 3 macizos, cadena, tres macizos, cadena, 3 macizos, cadena, tres 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 macizos, cadena, mis tres macizos, cadena, tres macizos, cadena, ¿sí? Y miren, aquí ya llegué donde marqué la mitad, ¿se acuerdan? Aquí me está marcando la mitad de la capucha. Entonces en este espacio yo voy a hacer 3 macizos. Aquí donde está mi marcador de puntos voy a hacer 3 macizos, una cadena, y dentro de este mismo espacio otros 3 macizos. Y aquí va a quedar entonces un abanico, ¿ya? Aquí en medio, donde está ahí mi separador de puntos, ¿sí? Miren, aquí entonces ya quedó un abanico de 3 macizos, una cadena y 3 macizos. Y continúo igual, tejiendo igual mi vuelta con una cadena, y en el siguiente espacio 3 macizos, una cadena, y en el siguiente espacio 3 macizos, ¿sí?
una cadenita y en el siguiente espacio 3 macizos, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, una cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, una cadena, 3 macizos, una cadena, tres macizos, 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 cadena, y aquí ya llegué al inicio de esta vuelta, ¿sí? Aquí voy a montar y aquí mismo donde hice estos tres macizos, aquí en medio yo voy a hacer tres macizos para completar ese abanico, ¿sí? Aquí hago mis tres macizos, ahí están, tres macizos, hago una cadena y voy a cerrar aquí en el primer macizo, voy a cerrar con un punto deslizado esta vuelta, ¿sí? Y así ya me quedó un abaniquito aquí. Entonces tiene que quedar un abanico aquí en esta parte donde está la apertura de la capucha y un abanico aquí atrás en la mitad de lo que es la capucha, ¿sí? Entonces ahora se va a tejer de forma circular y se van a cerrar las vueltas cada vez que se inicie una, ¿no? Ahora sí vamos a trabajar de forma circular y vamos a cerrar las vueltas completas. Entonces aquí mismo yo voy a levantar tres cadenas que hacen un primer macizo, monto y en este espacio aquí voy a hacer mis tres macizos, ¿sí? Una cadenita y voy a continuar tejiendo normal. En cada espacio mis tres macizos, una cadena y en el siguiente espacio igual, tres macizos, una cadena y en el siguiente espacio tres macizos, una cadena y en el siguiente espacio tres macizos, 1, 2, 3, cadena y en el siguiente espacio 3 macizos, cadena, ¿sí? En el siguiente espacio 3 macizos,
cadena, el siguiente espacio 3 macizos, cadena, 3 macizos, cadena, tres macizos, cadena, 3 macizos, cadena, tres 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 macizos, cadena, y miren, ya llegué a la mitad de la parte de atrás de la capucha, en donde voy a hacer aquí en este abanico. Obviamente en cada abanico yo voy a hacer un abanico, entonces voy a hacer tres macizos, ¿sí? Y vamos a meter 2 cadenas en los abanicos, ¿sí? Y vamos a hacer, después de esas 2 cadenas, vamos a hacer los 3 macizos siguientes para formar el abanico. Entonces cada vuelta vamos, en cada vuelta donde están los abanicos, vamos a hacer un abanico, ¿sí? Para que quede abanico, abanico sobre abanico, ¿sí? Y seguimos trabajando normal lo demás. En cada espacio hacemos los 3 macizos, una cadena, y en el siguiente espacio 3 macizos, una cadena, y así hasta llegar a terminar la vuelta, cerrar con un punto deslizado y comenzar la siguiente vuelta, ¿sí? Miren, así en cada abanico, un abanico en cada vuelta, de esta parte de atrás, y de la parte de adelante igual. Aquí vamos a cerrar, aquí vamos a llegar a esta parte en donde hay que completar este abanico. Ya están estos 3 macizos, pero hacen falta otros 3 aquí sobre este mismo espacio para terminar este abanico y continuar tejiendo la siguiente vuelta. Y así sucesivamente se va a ir creciendo la capita conforme vamos dando las vueltas necesarias hasta tener el largo de la capa que nosotros deseamos. Eso ya es al gusto también de cada quien, qué tan larga quieren su capita, es la cantidad de vueltas que se van a trabajar, ¿sí? De todos modos voy a continuar subiendo videos para ver los avances de la que yo estoy haciendo, que es esta, para que vean que ya no se hace nada más que continuar tejiendo de forma circular y respetar que en cada, aquí en la parte de atrás y en la parte de adelante lleva un abanico, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y así se va a ir solita, conforme vamos tejiendo y formando los abanicos, solita se va a ir creciendo y van a ir aumentando estas partes, ¿sí? Esta es vista por la parte así de perfil, pero así por el frente se ve así, ¿no? Entonces aquí así, obviamente aquí va a ir creciendo con
los abanicos que se van haciendo, ¿sí? Y así es como se teje esta capita. Vamos a continuar con más videos, con el avance de este lindo proyecto, de esta linda capita. Espero que le estén haciendo. Les mando un abrazo, cuídense mucho.